Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe las barreras de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para potopados, Vox fue forjado por un yunque oxidado y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos, a las Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo, pandemia digital desinfectando su cinismo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, empieza una nueva semana y bueno, la vamos a arrancar por todo lo alto con Pablo Iglesias, que en 5 minutos estará con nosotros. Bueno, también quiero comentaros que más o menos a las 9, después de entrevistar a Pablo Iglesias, también vamos a tener a Aida Gascón, que estuvo en el programa Todo es Verdad, desmontando el tema de las macrogranjas. Ella es directora de una asociación contra el maltrato animal. Así que, bueno, luego estaremos con ella. Mañana vamos a estar con Barry y también vamos a estar con Basilio, Bulldog Punk, que le eliminaron la cuenta de cuenta de Twitter, y hablaremos un poco sobre este, bueno, el problema que tiene Twitter con los reportes, digamos, contra cuentas de izquierda. Y el miércoles vamos a tener a Ina Finagenova, de Ahí Les Va. Y bueno, y el jueves cerraremos la semana con Gemma MJ, haciendo un repaso de la semana. Perdonadme que estoy un poquillo resfriado. Daros las gracias a la gente que os estáis suscribiendo: Indiana, Vincent LK, Robert Trotter, Jesús Romero 8. Muchas gracias por las suscripciones. Y bueno, antes de nada, como el motivo de haber invitado a Pablo Iglesias que nos cuente un poco sobre su podcast, su puto podcast, ¿no? Seguramente muchas de vosotras habréis visto el spot que lanzó para las personas que no lo habéis visto aún. Bueno, lo tengo por aquí antes de que entre Pablo. Vale, os lo voy a poner. Espera un segundito. Vale, aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, no sé si lo habéis visto. Yo creo que se ha hecho bastante viral, un puto podcast. Y vale, que nos sirva también un poco de intro para quien no lo haya visto. Pablo Iglesias está a punto de dar el salto a la televisión. Has encontrado, has descubierto el sueldo que se va a llevar Pablo Iglesias. El plan que tiene Rouras para Iglesias es el de convertirle, podríamos decir, en el nuevo Jordi Évole. Serán 600.000 euros al año. Bueno, pues última bala. Venga, qué cojones, si lo van a decir de todas formas, por lo menos que esta vez sea verdad. Camarada presidente, aquí Pablo Iglesias, desde Madrid, ¿cómo está? No le molesto mucho, ¿se acuerda que le conté lo de la televisión de izquierdas? Sí, es que, mire, estamos
teniendo algunos problemas con la financiación y me preguntaba si esta vez ustedes nos podrían ayudar. Ya. Entiendo, presidente. Sí, perdone, ya me imagino que tiene mucho que hacer. Nos vemos, sí, en Cuba, como la última vez. Gracias de todas formas, presidente, adiós. Hombre. Jordi, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va esa búsqueda? Pues jodido, tío. Porque cuando pides dinero, al final todo el mundo, si te he visto, no me acuerdo. O sea, que jodido entonces, ¿no? Pues jodido y cabreado. O sea, porque todo el mundo te dice que es una buena idea, que es necesario, pero luego nadie pone un duro. Tío, ¿tú te crees, Jordi, que voy a tener que acabar haciendo yo un puto podcast? O sea, como el Fernando Berlín, como el Crudo. Hostia, tío, no me jodas. Bueno, hombre, tranqui. Sí, ahora, esto es lo que se lleva ahora, ¿eh? Sí, esto de los podcasts, ya verás. Lo vas a petar, como cuando hacías la tuerca. Joder, tío, pero haber sido vicepresidente y tener que volver a hacer la puta tuerca, es que no me jodas. O sea, y lo hago en público, ¿no? No te jode y ya encima pido dinero a la gente para hacerlo. Vamos, no me jodas, tío, no me jodas. O sea, puta tuerca, puto público, puto podcast, puto gobierno, es que me cago en mi puta vida. Lo tiene claro este. Bueno, ese era el spot y dar un segundo que... Vale, creo que ya tenemos por aquí a Pablo, de un segundín. ¿Qué tal, Julián? Vale, pues bienvenido, Pablo, ¿qué tal? Bueno, pues muy contento de participar por primera vez en pandemia. Tú ya sabes que yo soy uno de los fans de tu trabajo y bueno, pues un honor poder participar y poder presentar a la comunidad de Pandemia Digital el podcast que estamos preparando. Digamos que el vídeo de promoción de un puto podcast, no sé si yo creo que lo ha visto todo el mundo, a pesar de no tener esa financiación de Venezuela y de China, etcétera. Y aparte de que creo que no salió en ninguna tele, ¿no? Pero digamos que también siguiendo la línea, hoy vienes a presentar en exclusiva, bueno, lo que nos puedas contar en un puto canal de Twitch. ¿Tú crees que es posible llegar a mucha gente sin que detrás haya un gran medio de comunicación? Creo que cada vez es más posible. O sea, los grandes poderes mediáticos siguen siendo muy importantes en la medida en que, bueno, pues un gran porcentaje de lo que ve, oye y lee todo el mundo, pues es propiedad de grandes empresas que condicionan en buena medida y a veces hacen algo incluso más intenso que condicionar el trabajo de los profesionales de la información a los que contratan. Pero es verdad que están cambiando algunas cosas y que cada vez hay más comunidades de gente con mucha formación para entender cómo funcionan los medios de comunicación y que está reclamando otro estilo. O sea, hay mucha gente que está harta de los bulos, mucha gente que quiere oír otro tipo de análisis y otro tipo de opiniones. Una de las pruebas de que esa demanda existe es lo que tú haces. O sea, que hayas tenido que venir tú y desde pandemia hacer cosas que prácticamente ningún periodista había hecho y que después haya pues agencias internacionales que te citen y que hayáis tenido la comunidad de pandemia el impacto que habéis tenido, prueba que hay una demanda de información veraz y hay una demanda de hacer las cosas de otra forma y con otro estilo. Bueno, teníamos pendiente, me habías propuesto en la videollamada, bueno, me habías comentado que querías proponerme algo, pero que prefería hacerlo en directo, así que bueno, estoy deseoso de escuchar la propuesta, de qué se trata. Mira, yo quiero que la base sea también una base de atracción de talento. Una base que sirva para federar otros proyectos audiovisuales, en principio
destinados a las redes sociales. Ya veremos lo que pasa dentro de un tiempo y tratar de tener a las mejores y a los mejores, a los que han demostrado o pueden demostrar que hay otra manera de comunicar. Y a mí me gustaría contar contigo con una colaboración semanal en La Base, desde el Diario Público, para, digamos que darle formato audiovisual a algunas de las cosas que tú estás haciendo, y si tú lo aceptas, para nosotras y nosotros será un honor contar contigo y seguir federándonos con distintos proyectos para construir una comunidad que, aunque con modestia, pero con mucha ilusión y con mucha ambición, trate de cambiar la correlación de fuerzas mediática, que es determinante. Yo solo he aprendido en estos 7 años haciendo política que la correlación mediática de fuerzas es incluso mucho más importante que la correlación parlamentaria a la hora de determinar lo que pasa en una sociedad o en un país. Bueno, pues a falta de saber más detalle, aceptado queda, pero todavía no hay mucha información del podcast, ¿no? Es decir, no sé si, me imagino que hay cosas que todavía no puedes hacer públicas, pero ¿qué cosas nos puedes ir contando sobre el podcast La Base? ¿Cuál va a ser el contenido principal, la estructura? Bueno, todo lo que nos puedas contar. Adelanto un par de cosas. Primero, que en el equipo trabajan en la dirección del podcast conmigo Sara Serrano y Manu Levín. Sara Serrano me ha acompañado todos estos años como la persona en la sombra de La Tuerca, de Otra Vuelta de Tuerca y de Forapache, una persona a la que no se veía, pero que estaba detrás de buena parte de las cosas que hicimos bien, y ahora por primera vez pues ella va a estar en un micro y va a llevar una sección que ya conoceréis, y va a estar conmigo dirigiendo el podcast también Manu Levín. Manu Levín es algo más conocido, ha trabajado conmigo en los últimos años, es un genio de la comunicación política. Él trabajó mucho tiempo como guionista de televisión, y digamos ellas son las dos personas que dirigen conmigo La Base. Va a tener una estructura de magazine, pero va a tener un elemento que yo creo que es diferenciador de otro tipo de proyectos y de programas que hemos visto y que nos gustan mucho, pero hay una cosa que para nosotros es crucial, creo que además vamos a coincidir contigo en eso, que es informar de los medios también. Entender que los medios no son simplemente mensajeros, entender que no son simplemente el terreno de juego, sino que son actores, y que para comprender la lógica de funcionamiento de esos actores, para entender lo que significa un marco, un mensaje, un tema, hay que tener formación también. Hay que comprender quién toma la decisión de diseñar la escaleta de un telediario, cómo la diseña, y cómo de alguna manera el diseño de una escaleta de telediario condiciona la información y los marcos que llegan a la gente. Y eso va a estar en La Base. En La Base se va a hablar de eso, se va a informar de eso, y creo que eso responde a una demanda de mucha gente que entiende que hablar de política también es hablar del poder mediático. Bueno, tú pensabas que no te iban a pillar. Voy a poner una captura de un tuit. Creo que Juan Luis Stepman Olmedilla diría que es de Vox por el tuit. Yo creo que te ha pillado. Porque tiene un apellido extranjero, ¿no? Te ha pillado. Pone: el político fracasado Pablo Iglesias Zurión ha bautizado a su podcast con el nombre de La Base. En árabe, Al Qaeda. Ya sabemos dónde van a buscar el dinero. Yo creo que te han pillado, ¿no? Totalmente. Así que vamos a tener que buscar otra alternativa. Aquí hay, en este tuit de este tipo, dos elementos muy interesantes. El primero es que mienten sin absoluto pudor, y esto es muy llamativo. Es decir, no es que mientan de vez en cuando o traten de empujar los marcos con medias verdades. Mienten y entienden que la mentira es una estrategia viable. Mienten incluso hasta el ridículo. Una cosa como decir, no, es que en realidad La Base, Público, Iglesias lo que va a hacer es pedirle el dinero a Bin Laden, aunque Bin Laden esté muerto, da exactamente igual. Pero luego además el nivel de desvergüenza llega al punto de que si de alguien se sabe que tuvo financiación por parte de grupos de origen terrorista islamista, es Vox. Y esto no es que lo digamos nosotros, es que lo reconoció el propio Vox. La financiación de las elecciones europeas de 2014 de la campaña de Vox fue por parte
del brazo político de una organización de terroristas iraníes definidos en su momento como terroristas por los Estados Unidos. O sea, que es como, y esto lo han reconocido ellos abiertamente. Que siendo esto verdad, ellos empujen determinados marcos, revela algo que es muy importante de estudiar. No es un problema de que sean hipócritas o que sean incoherentes. Es que la ultraderecha política y la ultraderecha mediática ha teorizado que la mentira es su instrumento político más eficaz, porque la mentira es ideológicamente mucho más eficaz que empujar con una línea editorial determinada unos marcos determinados. Y esto es muy importante tenerlo en la cabeza. No es que pillemos a Casado o al diario El Mundo o al diario EBC o a Vox o a OK Diario mintiendo. No es que les pillemos mintiendo, es que mentir es su estrategia. Ellos han decidido ser profesionales de la mentira porque entienden que mentir es más eficaz para lograr sus objetivos políticos. Yo creo que es legítimo que todo el mundo tenga objetivos políticos. Lo que no es legítimo es mentir. Nosotros no nos vamos a esconder. Somos de izquierdas y se nos nota. Pero todo lo que vamos a decir se apoya en datos, todo se puede verificar con datos y que vengan las agencias de verificación y que venga todo el mundo a ver si una sola de las informaciones y uno solo de los datos que aportamos en la base no se verifica. De izquierda sí, pero haciendo algo riguroso, con datos y con mucho trabajo detrás. De hecho, la organización a la que te refieres son los muyahidines del pueblo iraní. También hace poco, bueno, son de estas cosas que se entierran bastante desde los medios, ¿no? La financiación de los Estados Unidos, de los muyahidines y de las madrasas en Pakistán, etcétera, que luego dieron con todo el terrorismo islámico. Pero si nos vamos al caso concreto, ¿cuántas veces se ha dicho en tertulia a Podemos la financia Irán, la financia Venezuela? ¿Y cuántas veces hemos, digamos, partiendo de que es falso, y cuántas veces hemos escuchado algo que es real, que es Vox se financia por terroristas iraníes? Porque yo es que no lo recuerdo, a pesar de ser real, ¿no? Y fíjate que esto no es una decisión política, porque nosotros se lo hemos dicho. Yo se lo dije como vicepresidente del gobierno en sede parlamentaria. La clave es los medios de comunicación que deciden informar sistemáticamente sobre mentiras de Podemos, programas de televisión que incluyen en sus escaletas sistemáticamente mentiras de Podemos y que entienden que lo de Vox pues, merece una noticia mucho más pequeña y desde luego no estar ni en las escaletas de los telediarios ni en las escaletas de las tertulias. Pero esto revela algo muy importante. Buena parte de los que diseñan esas escaletas, en las que se utilizan mentiras, en este caso contra la formación política de la que yo vengo, saben que eso es mentira y saben que eso se va a terminar desmintiendo. Y saben que los tribunales finalmente lo van a terminar desmintiendo. Pero da igual, porque el desgaste que implica para un actor político el estar mintiendo sobre ese actor sistemáticamente días, meses y meses, ya cumple su objetivo político. ¿Qué más da si después un tribunal dice que no o se prueba que no? Tú ya has conseguido empujar una serie de marcos ideológicos que ya establecen lo que la gente piensa de muchas cosas. El caso famoso de las residencias de ancianos. Es evidente que es uno de los grandes bulos del año 2000, 2020 y 2021, pero lo van a seguir repitiendo, aunque sea evidente que es un bulo. Entonces creo que es muy importante que todo el mundo tenga en la cabeza que la estrategia no es solamente engañar, es mentir. Mentir aunque finalmente se sepa la verdad, porque mentir todos los días, como una lluvia fina que va cayendo, termina siendo enormemente operativo. Hay una serie que todo el mundo que esté interesado en el funcionamiento de los medios de comunicación debería ver, La voz más alta, que explica un cambio de paradigma que se produce en los medios de comunicación conservadores, explicando el funcionamiento de la Fox. La estrategia ya no es tener, digamos, una línea editorial conservadora que trate de explicar los hechos con la visión conservadora, con los valores de derechas, con los valores conservadores, que eso sería legítimo. La clave ahora es presentar hechos alternativos. Hechos alternativos es una manera eufemística de hablar de mentiras. En esa serie, yo recomiendo a toda la gente que nos está siguiendo ahora en la comunidad de Pandemia, que la vean porque van a entender perfectamente cuál es la estrategia de funcionamiento del periodismo de derecha y de ultraderecha en España en los últimos tiempos. Bueno, hoy se cumple, da la casualidad que hoy se cumplen 8 años de la creación de Podemos. Y yo tenía preparado un vídeo, de hecho había un hashtag del aniversario y yo he publicado el vídeo con el hashtag y bueno,
creo que sabes qué vídeo es, te lo comentaba antes. Lo voy a poner para que vean los espectadores y luego te hago la pregunta. Dura un par de minutillos. Dale. Que se pueda desahuciar a gente va contra los derechos humanos, que se pongan por delante los intereses de los tenedores de la deuda y de los bancos por encima de los intereses de las familias va contra los derechos humanos, que las políticas de austeridad estén implicando que la gente tenga cada vez más dificultades para ejercer el derecho a la educación o el derecho a una sanidad decente, va en contra de los derechos humanos. Somos de izquierdas y eso es obvio, pero no necesitamos refugiarnos en ninguna etiqueta ideológica. Lo que vamos a plantear lo entiende cualquier persona. Se llama democracia, decencia y derechos humanos. Y lo que proponemos es un método. No queremos ser un partido, no queremos ser una coalición de partidos, no queremos ser una nueva oferta en el mercado electoral. Proponemos a todos un método. Si no hay 50.000 personas que me den en la página web podemos.info su apoyo, yo no sigo en esto. Lo segundo, hablaremos con todas las organizaciones políticas y sociales para hacerlo con ellos. ¿Con qué método? Primarias abiertas o como quieran llamarlo. Que cada organización política, que cada organización de los movimientos sociales proponga a sus candidatos o candidatas y que compitamos todos amigablemente, con camaradería, con compañerismo, en un proceso abierto, sin control de censo por parte de nadie, que participe la gente. Y si cualquiera gana, que no sea yo, me pondré a sus órdenes. Me retiraré y me pondré a sus órdenes. Muchísimas gracias por la espera, por aguantar la chapa. Me tengo que ir a la tele a discutir con unos cuantos representantes del régimen. Los dejo con Monedero. Muchísimas gracias. Vale, bueno, ahí está el vídeo, las imágenes son, no sé si fue al principio o al final del acto, desde el acto, digamos, de propuesta, ni siquiera Podemos existía. Había un manifiesto que se llama Mover Ficha, que reunió a mucha gente en el teatro de barrio, y precisamente esas palabras son para muchísima gente que se quedó fuera. Entonces, ya que se cumplen 8 años y antes de preguntarte por otras cosas, no sé si te acuerdas, es decir, cómo surge, es decir, el propio surgimiento de Podemos, cómo nace, cuáles son los elementos clave y por qué sales tú dando la cara, porque creo que incluso no fuiste de los primeros firmantes del manifiesto Mover Ficha. No sé si te acuerdas cuáles fueron los planteamientos primeros de este movimiento, incluso hablas de que no quieres ser un partido político. Bueno, ya forma parte de la historia de España, son momentos históricos. Digamos que la pregunta que haces daría para un libro muy largo, ya hay algunos escritos al respecto, pero digamos que ahora querría destacar de todo aquello algo que enlaza muy bien con necesidades político-mediáticas del momento. Unidas Podemos en aquel momento, fue posible no solamente porque se hubieran creado una serie de, digamos, de condiciones de humor social, digamos, lo que representó el 15M como transformación de la estructura ideológica de España y como un elemento que señalaba una crisis de las estructuras políticas y económicas dominantes del régimen político surgido de la transición y que pudo tener una traducción electoral en Podemos. Pero hay un elemento que yo creo que la conversación de hoy nos interesa, que hizo posible que Podemos surgiera en las elecciones europeas, y es que había un instrumento mediático. Había un instrumento mediático para ese proyecto colectivo. El instrumento mediático para que hubiera una traducción electoral de un malestar social en las elecciones europeas de entonces era un chico con coleta. Era un chico con coleta que iba a las televisiones, a todas a las que le invitaban, y que, bueno, pues que era capaz de decir ciertas cosas con cierta habilidad para comunicar porque se había entrenado mucho en La Tuerca, que era un proyecto comunicativo muy modesto que empezó en Teleca, en Vallecas, y que terminó aquí, en el Diario Público, que fue el único medio que nos dio la oportunidad de hacerlo con un poquito más de calidad y con más medios. Bueno, eso yo creo que es algo que convendría recordar ahora.
la condición de posibilidad de Podemos, con toda su historia que vino después, llena de éxitos, pero también de cosas que salieron mal y de muchos problemas, de muchas ilusiones. Digamos, es una historia con claroscuros que yo creo que ha continuado muy bien en la medida en que ahora pues Podemos está en el gobierno, que está además con nuevos liderazgos, una organización que ha sabido renovarse con liderazgos femeninos, con un espacio político amplio también liderado por una mujer. Pero lo que creo que sería importantísimo no olvidar es que el surgimiento de aquello fue posible porque había un instrumento mediático que se podía poner al servicio de un proyecto colectivo. Y que lo que no tardaron en darse cuenta los adversarios de Podemos es que del mismo modo que la clave de nuestra irrupción había sido pues entender que lo mediático era un terreno imprescindible de intervención, pues se dieron cuenta de que era en ese terreno donde tenían que hacer valer su enorme poder para desgastar y tratar de destruir a Podemos. Y en estos tiempos, en esos 8 años, yo creo que el poder se ha dado cuenta de que tienen que controlar todavía de manera más estrecha y más agresiva su propio poder mediático para abrir el menor número posible de espacios para que se escuchen otras voces. Y lo estamos viendo. Hay gente crítica, muy maja y muy interesante que todavía consigue estar en los grandes medios, pero son una minoría, son cada vez más excepcionales y por eso yo creo que es muy importante, además de intentar estar en los grandes medios, que hay que intentar estar porque lo ven y lo siguen millones de personas, ir tratando de alterar o de cambiar esa correlación de fuerzas construyendo, digamos, otro tipo de espacios que de momento tendrán que trabajar en las redes sociales, pero ya veremos lo que pasa en el futuro. Precisamente hacíamos una encuesta en el chat, también por Twitter, la lanzaba justo antes de empezar el programa, si son importantes los medios alternativos para la democracia y sale más de un 96% que sí. Yo creo que en el diario colectivo estaban proyectos como este de La Tuerca, lo que supuso, ¿no? También para empoderarse a la gente. Pero yo te quería hacer una pregunta, más o menos ya más contesta la primera parte, que seguramente este movimiento que empezaba con el manifiesto Mover Ficha, digamos que básicamente te eligió a ti como cara visible porque ya tienes una tradición en la televisión, sobre todo de enfrentarte a medios y políticos de derecha, donde, bueno, pues la verdad es que lo quedaba en bastante mal lugar. Pero no sé si tú ya, en el momento, es decir, que empieza y con la fuerza con la que empezó, no sé si tú ya eras consciente en ese mismo momento, en el momento que dabas el paso adelante, que el liderar una fuerza como Podemos y a lo que se enfrentaba, en lo personal te iba a joder la vida. No sé si fuiste consciente en ese mismo momento o te fuiste dando cuenta a medida que se veía la fuerza que podía tener Podemos y los tipos de ataques que recibió tanto la formación como tú personalmente. Ahora lo puedo decir. Para mí fue desde el principio un sacrificio enorme porque en realidad me obligaba a renunciar a lo que a mí realmente me gustaba hacer. Entonces esto no lo podía reconocer en las entrevistas porque en las entrevistas tú no puedes decir, mira, pues sí, esto es muy interesante, es formar parte de la historia, se aprenden muchas cosas y tal, pero es que a mí lo que realmente me gustaba era pues dar clases en la universidad, hacer La Tuerca y colaborar en medios, que además pues creo que no lo hacía mal y es verdad que esto del partido pues soy capaz de hacerlo y lo voy a hacer de la mejor manera posible y me voy a dejar el alma en ello, pero no es mi vocación. O sea, para mí tenía que ser algo temporal. Hay veces que hay gente que me dice ahora es increíble lo que hiciste, asumir que tu liderazgo estaba desgastado y plantear que fueran compañeras las que tomaran el relevo y dejar la política y dejar la vicepresidencia. Es como, bueno, o sea, para mí no es algo que supusiera, digamos, un esfuerzo vital enorme, porque mi vocación ha sido siempre otra. Entonces era lo que políticamente convenía hacer en aquel momento y creo que esto todo el mundo lo ha entendido y ahora pues otra vez vuelvo pues a lo mismo que hacía antes de empezar con Podemos, hacer las cosas que me gustan y seguir pues básicamente lo mismo, otra vez en público, que es donde estaba antes de empezar Podemos, otra vez en la universidad y otra vez pues saliendo en los medios que me dejan. En aquel momento es verdad que en términos teóricos pues éramos conscientes
de la enorme crisis que vivía nuestro país y de las posibilidades en lo teórico que había. Igual que en este momento yo creo que estamos en un periodo también lleno de posibilidades, seguramente algunas mucho menos luminosas y mucho más oscuras. Pero una cosa es que tú definas algo en términos teóricos como posible y otra cosa es que tú puedas anticipar lo que va a representar eso para tu vida. Yo desde el principio recuerdo que en esa campaña de las europeas había días que volvía a casa y me acostaba y era como, pero ¿por qué me he metido yo en esto? O sea, si es que yo tenía una vida que me encantaba, pero pues bueno, había que hacerlo y creo que a pesar de todo lo hicimos bien, pero claro, lo que fue llegando después fue cada vez más duro, cada vez más difícil. Ya la última parte, pues es verdad que era pues enormemente dura, como siempre ha sido duro para cualquiera que quiere cambiar la historia. Yo siempre digo que uno no es lo que uno dice que es. Si quieres conocer lo que ha representado a alguien, identifica a sus enemigos. Todo el mundo tiende a ser siempre su mejor abogado defensor, pero lo que no tiene trampa ni cartón es quiénes son tus enemigos. Y yo estoy enormemente orgulloso de haber tenido o de tener los enemigos que tengo y que he tenido, porque creo que eso pues defiende lo que nuestro proyecto político representó y lo que representa. Digamos que en estos 8 años, ¿no?, que se cumplen hoy de Podemos, no ha tenido ningún caso de corrupción conocido. Sí que ha tenido muchos titulares, evidentemente, que decía que así era. También solamente se ha financiado por aportaciones de la gente, no ha recibido nunca dinero de los bancos. Son cosas que a día de hoy todavía no han cambiado. Y bueno, a pesar de ello, ha tenido un desgaste, seguramente en parte por ataques mediáticos, ¿no?, que todos somos conscientes de ello, pero también por errores de la propia de Podemos, ¿no? ¿Cuál crees tú que han sido los mayores errores de Podemos estos años? Las dificultades para cerrar filas cuando toca cerrar filas. Yo creo que un partido político o un espacio político sometido a los ataques y a la agresividad a la que fuimos sometidos, yo creo que esto ahora lo entiende todo el mundo, tiene que ser capaz de no abrirse en canal al frente de tus propios adversarios. Yo ahora cuando voy a las entrevistas, a las tertulias, muchas veces, porque es el trabajo de los periodistas, digamos, tratan como de preguntarme cosas a ver si pueden conseguir que yo diga algo que se lo ponga difícil a Yolanda o a Ione o a Garzón o a cualquiera. A ver si que es el ex dice algo de manera que podemos titular para que se lleven un codazo las compañeras. Y es como, no. O sea, es como yo tengo que cerrar filas. Y si algún día no estoy de acuerdo con algo, no lo cuento en la SER o en RACU o en Pandemia, pues si considero que se lo tengo que transmitir a las compañeras, pues lo transmito. En cualquier caso, hay cosas que se tienen que discutir en los espacios, pero creo que es evidente, y además yo creo que la propia militancia de Podemos y de Unidas Podemos lo tiene claro, que con los adversarios que tenemos hay que asumir que el debate democrático interno tiene que ser compatible con no ponérselo fácil al enemigo. Y yo creo que esa autocrítica la deberíamos hacer todos. Mira, te voy a poner un vídeo en realidad es un vídeo que he editado también, que publiqué hoy, en el cual, Ernesto Ekaize plantea una realidad que en el momento que Podemos llegó a ser primera fuerza en noviembre de 2015 y tras quizás también la manifestación de la Marcha del Cambio el 31 de enero, que es una movilización impresionante, plantea que Oki Diario, de cara a las elecciones, se creó con el objetivo de que Podemos no llegara con fuerza a las elecciones. Pongo el vídeo y te hago la pregunta. Dame un segundín. Cuando se les pregunta qué votarían, Podemos pasaría a ser la primera fuerza política, seguida del Partido Socialista y del Partido Popular.
es Pablo Iglesias y Podemos. Y en ese contexto, en septiembre del 2015, María, ocurre un hecho muy importante. Y se funda el diario OK Diario. Eduardo Inda viene trabajando hace muchos meses en eso y se lanza unos meses antes de las elecciones. El objetivo fundamental del diario es ser el instrumento de la operación política de destrucción de Podemos, por una parte, y también de los independentistas catalanes por la otra. Y a partir del 12 de enero, Podemos empieza a trabajar directamente sobre el tema del informe PISA, Pablo Iglesias Sociedad Anónima, y en adelante seguirá en esta dirección. Pero ocurre otro hecho importante y tiene que ver con Dina Busselham. En noviembre del 2015, 2 meses después de fundarse el diario OK Diario, le roban el teléfono en un establecimiento de IKEA. Y ese teléfono pues es usado por OK Diario básicamente para difundir las informaciones y desprestigiar a Pablo Iglesias y a su formación Podemos, que ya después de las elecciones del 2015 es una fuerza muy relevante, clave para la formación del gobierno emergente de los resultados electorales de diciembre del 2015. Si conectamos todos estos hechos, lo que tenemos es que OK Diario es el portavoz fundamental. Se crea además con un préstamo de una empresa pública, ENISA, 500.000 euros, que está adscrita al Ministerio de Industria. En otros términos, es una empresa pública de un gobierno que es el gobierno de Mariano Rajoy. Esto es muy relevante. ENISA se dedica a patrocinar empresas medianas y pequeñas y considera que vamos a OK Diario a hablar una empresa pequeña. Hablar de Entonces, lo que quién tenemos estaba al aquí corriente es que de esto, me parece que no son los medios de Ernesto. comunicación simplemente los que difunden. Lo que tenemos es que ya. Vale, los medios Ernesto, de comunicación dame un se minuto que crean vamos. precisamente con ese objetivo. Dime, desde la información que tú tienes, ¿quién estaba al corriente en el Ministerio de Interior de las actuaciones de estos policías que trabajaban al margen de la ley? Bueno, yo creo que Eugenio Pino, fundamentalmente director adjunto operativo, todo el Departamento de Asuntos Internos, e insisto, todo esto es una bola de nieve donde el periódico OK Diario, el periódico digital, bajo una forma de periódico, forma parte de toda la estrategia. Se crea precisamente con ese objetivo ante las elecciones del 2015, porque va a haber necesariamente que actuar y crear información basura. El Departamento de Asuntos Internos y sobre todo Eugenio Pino es el instrumento fundamental de la policía política, de la policía basura Ernesto, del Partido Popular. No es que no te quiera yo dejar hablar, es que a mí me resulta bastante incómodo meterme con otro medio sin tener yo suficientes argumentos o suficientes pruebas para demostrar lo que dices. No te metas, yo me meto. Ser más prudente. Me gustaría que no te metas, yo me meto. Tú te Pero metes, no te metas, el que se mete soy yo. En tus palabras, Decía Ernesto Kaiser, no te metas tú, me meto yo. Es curioso que a Ernesto Kaiser no lo vemos en casi ninguna tele y de hecho fue colaborador del programa de Cintora, digamos así, en una de las televisiones nacionales, pero curiosamente también desapareció. Pero la pregunta que te quiero hacer es que, más allá, no sé si estás de acuerdo con la afirmación que hace Ernesto Kaiser, yo creo que tiene bastantes elementos de realidad, pero sobre todo, ¿qué te parece que a día de hoy OK Diario sea a muchísima diferencia el medio de comunicación, entre comillas, con más colaboradores en todas las tertulias de todas las televisiones en España? La confirmación de lo que decía antes. La estrategia es mentir. Si hay un digital particularmente mentiroso, hasta la náusea o hasta el ridículo, es OK Diario. De hecho, en privado y algunos en público, muchos periodistas dicen, o sea, es que esto es la definición de lo que no es periodismo, de un tabloide sin escrúpulos. Bueno, pues precisamente el tabloide sin escrúpulos, con un origen vinculado además al dinero público que recibieron, como explica Kaiser, ese es el que más tertulianos pone en las diferentes televisiones. Es alguien, Inda, con escaño permanente en la televisión que se supone que es más de izquierdas de todas, como es La Sexta. Y ojo, el problema con Inda no es que sea de derechas o de ultraderecha, el problema fundamental es que miente. Entonces, si hay televisiones que entienden que la pluralidad es
traer al que miente, aquí lo que muere es el periodismo. Pluralidad es traer a gente con diferentes ideas o con diferentes valores. Pero, hombre, traer a quien miente sistemáticamente y es perfectamente verificable que miente, pues eso no define al que miente, define al que le trae. Yo esto lo hablé con Ferreras una vez. Es como, tío, tú sacaste a Inda presentando una prueba que resultó ser falsa. Una prueba de que teníamos una cuenta en Granadinas, en no sé qué. Se probó que es falso. Si después de haberte salido con una cosa de Photoshop, tú le sigues llevando a tu programa, el problema, Antonio, no es que Inda sea un ultra. El problema es que estás abriendo tu televisión, espacios mediáticos, a quien miente y está acreditado y se puede probar que miente. No es que sea, no, es que tiene una opinión diferente a la tuya. Si opinión es diferente a la mía, tiene mucha gente y muchas veces tendrán razón. Lo que no es legítimo es mentir. El otro día, discutiendo con Margallo en la SER, que fui muy duro y muy cortante, es como, Margallo, tú y yo tenemos opiniones muy diferentes sobre muchas cosas y creo que aquí siempre discutimos con datos y tratando de ser rigurosos, pero tú no puedes poner aquí encima de la mesa un bulo en una discusión. Eso no lo puedes hacer, porque esto sería como que yo dijera que a ti tu secretaria te ha acusado de acoso sexual y con que lo diga 3 o 4 veces ya voy a generar titulares y eso puede crecer, pero entonces ya saltan por los aires las reglas del debate, las reglas del periodismo y las reglas de la democracia. Quien lleva a un mentiroso conocido, un mentiroso acreditado como tal, a una televisión, pues es lo que cuenta McAvoy en uno de los capítulos de Newsroom. Si tú llevas al traficante en tu coche, a lo mejor tú no eres un traficante, pero eres cómplice del traficante de drogas. Sí. Digamos que Podemos, y más concretamente Pablo Iglesias, pues seguramente haya sufrido los mayores ataques, campañas de desprestigio y bulos, fake news, etcétera, conocidas en este país, ¿no? Al menos en democracia. De todas ellas, ¿y cuál ha sido la noticia falsa o el ataque contra ti o contra Podemos que crees que ha sido la más grave? Una o varias, las que creas que han sido las más graves. Eso es como si a un país bombardeado le preguntaran de todas las bombas que tiraron sobre tu territorio, ¿cuál te dolió más? Pues es como, en fin, o sea, es como las bombas tienen un efecto muy duro y yo creo que sería como muy difícil jerarquizarlas. Pero aunque es duro, aunque no se lo deseo a nadie, también hay algo que me llena de honor y me llena de orgullo. Cuando te atacan así es por algo. ¿Por qué no atacan así a cualquiera? Hay veces que hay compañeros que se sitúan a tu izquierda que te hacen críticas muy respetables, pero críticas como desde la izquierda, como no, en el fondo sois muy blanditos, sois muy socialdemócratas, habría que ser más duros, como, ya compañero, pero si es a nosotros a los que atacan tan duro y a vosotros no tanto, a lo mejor es que los que hemos llegado más lejos a la hora de desafiar ese poder hemos sido nosotros, porque el poder rara vez se equivoca de enemigo. O sea, el poder casi siempre sabe a por quién tiene que ir y a quién puede ignorar porque no le representa ningún problema. Entonces, pues aunque ha sido enormemente duro, también es un honor. Si nos han atacado tanto es porque nos han atacado incluso más que a nadie en este país, es también porque en términos históricos hemos llegado más lejos que nadie en este país y eso es un honor inmenso. Eso me lo dijo alguien a quien siempre he admirado muchísimo, que es Julio Anguita, que desde el principio, viniendo él de una tradición política que no era la de Podemos, que él era del PC y de Izquierda Unida, desde casi el inicio, él me dijo, vosotros estáis haciendo lo que hay que hacer, y creo que eso engrandece todavía más la figura de Julio como alguien no solamente muy inteligente y con una trayectoria política y vital que es de dignidad, sino también como alguien muy generoso políticamente, que siempre dijo, es que los míos son las siglas de mi partido, pero los míos sois vosotros al mismo nivel, y eso para mí ha sido un honor inmenso. Hace unos pocos meses Wikileaks publicaba unos 17.000 documentos de Hazte Oír y Citizen Go donde se demostraba la financiación de grandes empresas como OHL, FCC, el Corte Inglés, detrás de estas plataformas y su relación con la secta ultracatólica El Yunque.
¿cómo calificarías que esta organización fuera quien coordinara el acoso familiar en vuestra casa durante tantos meses y que de una manera o de otra haya tenido esa impunidad? Incluso los medios de comunicación tampoco han hecho ningún tipo de presión, ¿no?, sobre esta burrada. Por eso lo tenemos que contar, por eso es tan importante que exista pandemia, por eso es tan importante que exista la base, por eso es tan importante que exista público, porque hay cosas que es muy complicado que salgan en la televisión o que es muy complicado que salgan en algunos medios, que hay que contar, y esto hay que contarlo muchas veces, hay que explicarlo, hay que investigarlo al detalle, hay que poner la información encima de la mesa y que después la gente la contraste. Hay una de las cosas que a mí me entusiasma de tus hilos, y es que jamás he visto a nadie rebatiendo un hilo tuyo, jamás. Y mira que puedes tener adversarios y enemigos y tú has dicho cosas muy difíciles de tragar. Todavía no ha venido nadie a decir voy a hacer un hilo para rebatir lo que está diciendo Julián Macías. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a pesar de que la mentira es enormemente poderosa, la verdad lo es más. Cuando pones medios para trabajar de verdad en contar datos contrastables, en contar lo que está pasando, eso tiene un poder enorme. Creo que esa es una de las razones por las cuales pues, seguimos existiendo a pesar de la caña que nos han dado. Y es que cuando lo que dices es verdad, eso tiene una capacidad de tocar por lo menos a una parte de la gente enormemente poderosa. Entonces, esto del Yunque y las empresas que han estado sosteniendo a un grupo de ultraderecha que se dedica a practicar el acoso familiar y las amenazas, pues habrá que contarlo. Y a lo mejor si lo contamos suficientes veces y resulta que eso modifica pautas de consumo o que los equipos de marketing de esas empresas resulta que empiezan a decir, oye, que el hecho de que se sepa que estamos dando dinero a fascistas no nos va bien, pues eso querrá decir que estamos haciendo nuestro trabajo, que es un trabajo periodístico con valores, que son los nuestros, pero con rigurosidad y con datos. Digamos que hace poco, creo que fue Facu, contó, bueno, información que se sabía dentro de Movistar, cómo se hacían llamadas para que no se hicieran chistes contra Vox, o incluso hace poco el Leitmotiv dio el cierre, pero al mismo tiempo, bueno, se crean canales como este de Negre, que es un canal de odio y desinformación, o incluso una tele, la 7NN, que es propiedad de miembros de la Fundación Francisco Franco y Vox. ¿Cómo ves tú la deriva de los medios de comunicación en España? ¿Crees que van a seguir en esa dirección siempre o en algún momento...? A toda la gente que nos está viendo que lo entiendan, hay que poner dinero. Ellos tienen muchísima pasta y ellos tienen pasta de muchas empresas y como siempre va a ser mucho más improbable encontrar empresarios de izquierdas que nos ayuden, a los pocos que haya, por supuesto, hay que pedir que nos ayuden y hay que buscar alianzas, pero siempre van a ser menos por razones sociológicas evidentes en nuestro país. Hay que pedir a la gente que los haga suyos. O sea, por eso nosotros hemos salido diciendo que en la base necesitamos que haya más gente que se haga suscriptores del proyecto de Público, no solamente para que la base exista, sino para que la base vaya creciendo y se vaya federando con otros podcasts, con otros formatos audiovisuales para las redes sociales, con formatos de Twitch, que podamos formar a gente joven y dar recursos a gente joven con muchísimo talento, porque tú y yo somos un par de boomers, Julián. O sea, hay un montón de gente mucho más lista que controla los códigos de la comunicación mucho mejores, que están en la veintena y que no tienen recursos para trabajar. Pues bueno, hace falta que la gente se implique, que la gente haga suyos, que la gente ponga dinero, porque cuanto más independientes seamos y cuantos más recursos tengamos, más, digamos, se podrá compensar esa correlación mediática de fuerzas que yo creo que es la mayor necesidad democrática de nuestro país y también de otros países. Bueno, te hago la última pregunta porque sé que te tienes que ir a una visita con claro. Margallo y Carmen Calvo. Bueno, espectacular. Pero bueno, digamos que esta semana, por no decir las últimas 2 semanas, ha habido un monotema que ha sido el tema de la campaña esta de desinformación contra Alberto Garzón, que creo que, digamos, en esta campaña que participaron tanto políticos, medios de comunicación, incluso bots en redes sociales, para hacer creer una realidad que no era la que había dicho Alberto Garzón, pero con el transcurso de los días,
yo creo que se ha ido dando vuelta la tortilla y te diría que Alberto Garzón ha salido bastante reforzado y el planteamiento que hacía y el resto han quedado bastante retratados. Es decir, ¿cuál crees tú que ha sido la clave para que se diera la vuelta a la situación y cuáles, en general, crees tú que son las mejores estrategias para defenderse de estas campañas de fake news o incluso para atacarlas, de usar esa energía negativa y que se les vuelva en contra? Clarísimo, ¿no? clarísimo, y que todo el mundo lo entienda, que hemos ido a la ofensiva. Que cuando vamos a la ofensiva el Rayo Vallecano puede ganar al Real Madrid, que es lo que ha pasado esta vez. Hay quien muchas veces ha defendido que cuando te dan una puñalada como la que le dieron a Alberto Garzón, incluso los socios de coalición, lo que hay que hacer es como quitar hierro y que pase, y que se desgaste lo que se tenga que desgastar Alberto y pasamos a hablar de otra cosa. Pues no. Pues no, hay que salir, hay que decir que esto es un bulo, que esto es una mentira, hay que hacer un hilo como el que hiciste tú, señalando que esto venía de un tabloide propiedad de la patronal de las macrogranjas, que era Microsoft quien estaba difundiendo esto, señalando cuáles son las cuentas que lo difunden. Hay que ir los que estamos en los medios de comunicación a explicar qué ha pasado y si el presidente del gobierno ha dado credibilidad a un bulo sabiendo que era un bulo, hay que decirlo, hay que salir a la ofensiva, que es lo que hemos hecho esta vez. Y cuando salimos a la ofensiva denunciando todos y todas una mentira y cubriendo a un compañero, no poniéndonos de medio lado, porque cuando nos ponemos de medio lado, o sea, cuando a un compañero o una compañera le hacen algo y dices, es que es de Podemos y los de Podemos no sé qué, es que es de Izquierda Unida y yo no soy de Izquierda Unida, es que es de Bildu, es de Esquerra, yo miro para otro lado. Cuando hacemos eso, la mentira crece. Creo que en este caso se ha demostrado de que cuando vamos a la ofensiva con todo y asumimos además que la mentira se denuncia con dureza, o sea, que la mentira hay que cortarla con buenas formas, con educación, pero con contundencia. Puede pasar lo que finalmente ha pasado. Y que hoy ha salido la portavoz de la parte socialista del gobierno diciendo: me equivoqué la semana pasada, estamos todos de acuerdo con Garzón. Y que el artículo de Esther Palomera el otro día en Público, que había hablado con todas las fuentes de Moncloa, le reconocieran abiertamente, la cagamos, nos equivocamos con esto. Pero no reconocen que se hayan equivocado, digamos, por el origen de lo que ocurrió, sino porque han visto que la gente a veces se puede hartar de las mentiras y de determinadas cosas y que cuando vamos a la ofensiva y convencidos de nuestras razones y cuando tocan a uno o nos tocan a todos, entonces hay ciertas cosas que pueden cambiar. Yo creo que es una lección enorme y que además yo creo que revela cuál es el estilo que nos hace ganar posiciones y luego al mismo tiempo pues dar la batalla en el terreno cultural que es fundamental. O sea, en este caso creo que el hecho de que hubiera muchos periodistas que dijeran ya está bien, porque ahí había muchos periodistas de izquierdas que hasta hace cierto tiempo, digamos, podían padecer cierto corporativismo. De decir, bueno, pues sí, pues estos compañeros han mentido y tal, pero perro no come carne de perro y entre bomberos no nos pisamos la manguera. Bueno, pues algunos en este caso han salido indignados. Y eso es maravilloso, porque eso habla de valor democrático de muchos profesionales de la información. Lo que hizo Xavier Ariz en ETV, lo que hizo Ricard Ustrell en TV3, lo que dijo explícitamente Enric Juliana, Jordi Évole, citándote a ti, porque no había muchos más a los que citar, a Xavier y a ti. Eso revela que precisamente porque salimos a la ofensiva conseguimos que una segunda línea de periodistas que a lo mejor si algunos no hubiéramos salido al principio les hubiera costado más, dijeron ya está bien con los bulos. Y yo creo que eso es una victoria democrática enorme que revela pues cómo hay que trabajar. Bueno, hay un montón de comentarios, preguntas. Yo te haré llegar algunos de los comentarios, gente ofreciéndose, además gente con mucho talento ofreciéndose para colaborar, y algunas preguntas yo te trataré de hacer llegar las que crea que es más interesantes. Pero bueno, muchísimas gracias por haber venido. Espero que dentro de poco nos digas cuándo empieza, qué hora, etcétera, para darle difusión. Y nada, encantado de poder colaborar con una sección. Intentaremos meter caña desde la verdad y desde la honestidad, ¿no? Un poco en la línea. Al final la estrategia de las mentiras creo que le vale una parte, pero en otra, digamos, y hay gente que dice, ¿no?, que puede ser el camino y tal, pero está claro que la verdad puede llegar más tarde, pero siempre llega. Así que muchísimas gracias por estar aquí y nada, suerte y éxito en tu nuevo proyecto. Muchas gracias, Julián. Un abrazo enorme a toda la comunidad de Pandemia. Vamos a trabajar juntas y juntos y bueno, creo que es un camino muy ilusionante. Venga, pues nada, hasta pronto, Pablo. Gracias.